Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Jorge Eduardo Vázquez, autor de este libro que tengo en mis manos, Presente Compartido, diálogos que apuntan a la no dualidad. Este título de por sí ya, don Jorge, nos trae varias preguntas, ¿verdad? Saber un poco de qué se trata este libro, que habla un poco, hablábamos hace rato de la espiritualidad. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro, don Jorge? Bienvenido. Gracias, Luis. Bueno, esto es un trabajo que, como dice en el libro, yo me siento un buscador. Y cuando empecé a escribir, yo hice un recorrido de toda mi vida y veo de que todas las acciones desde pequeño, en mi juventud, después en la edad adulta y ahora, digamos, mayor, hay un hilo conductor que es la búsqueda de lo real, de la verdad, del amor, de la felicidad y de Dios. Y dentro de esa búsqueda yo descubrí de que hay una pregunta que es básica, que es común para todos, que es la pregunta ¿qué soy yo? Y en el libro se plantean diálogos que hagan reflexionar sobre esa misma pregunta, porque hay una identidad o un pequeño yo que es nuestra personalidad, pero hay un yo profundo, el yo común que tenemos todos, que tienen varios nombres, pero se podría sintetizar en presencia consciente. Y porque es eso, es una presencia que es consciente, que está unida, esas dos palabras están unidas. Y como yo descubrí, bueno, dije, me animo a compartir lo íntimo, lo mejor que tengo para que otros puedan ver. Y lo hice pensando incluso primero en mis hijos, porque no es fácil hablar con los hijos a veces de estos temas y dejar algo, y pensar a dejar también para otros hijos en el afecto. Exacto. El título, ya nos decías, tiene algo que ver con eso, el presente tuyo, tu presencia, que la compartís. No es un libro de autobiografía, pero sí es como un diálogo que compartimos todos los seres humanos, Jorge. Así es, Luis. Para poder escribir este libro, y todos los que, digamos, nos sentimos motivados a dar lo mejor de nosotros mismos, el camino que es más eficaz es el de cortar con el pensamiento y venir al presente. ¿Qué es el venir al presente? Poner atención a lo esencial de nosotros mismos, cortar con ese ruido que tenemos, las preocupaciones, el día a día, el trabajo, la política, la guerra, etcétera, etcétera, y venir a lo mejor de nosotros mismos y decir, bueno, ahí, ¿qué me dice la vida? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué quiero transmitir? Y ahí van surgiendo los diálogos, los mensajes, las experiencias que uno ha cosechado también, ¿verdad? Y sobre todo las preguntas que yo me hice y creo que todos nos hacemos, porque no es fácil también a veces responder. Hay que romper con algunos modelos mentales y abrirse a poder ver lo que somos en profundidad. Entonces, por eso yo lo llamo presente compartido. Sí. Y no dualidad para mí es un estado de conciencia más que una filosofía, que también se puede trabajar como una filosofía, pero es un estado de conciencia en el que descubrimos que no hay dos. Por eso no hay no dos, no hay dualidad, sí, sino que somos uno. En el nivel de la forma que tenemos, somos diferentes, pero en el fondo somos iguales. Exacto. Y eso se puede descubrir. Así. Y cuando uno descubre eso, desaparecen los miedos, los problemas no desaparecen, sí, pero uno ya no se identifica con esa imagen mental que uno tiene y es capaz de gestionar mejor su vida y sobre todo de vivir la plenitud que somos, que yo le llamo felicidad. Totalmente. Don Jorge, le quería consultar
¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Me imagino, nos decía, es como una travesía de toda una vida. ¿Y a partir de cuándo usted dice, voy a escribir este libro, voy a contar esta historia? Ocurrió, bueno, lo pongo en el primer capítulo del libro. Recuerdo el 10 de abril del 2020, cuando se cumplían 100 días de la aparición del COVID en Wuhan. Nosotros en Paraguay empezamos en marzo nuestra cuarentena, ¿verdad? Sí. En el resto del mundo ya el virus estaba diseminado, problemas, muertos, etc. Nosotros acá la incertidumbre total, encerrados en nuestras casas, etcétera, etcétera. Y bueno, con mucho temor, incertidumbre, no saber cómo manejar, qué hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí como que se despertó la motivación y dije, bueno, empezar a escribir. Y pasaron 3 años. Pasaron 3 años porque yo lo fui haciendo en mis tiempos libres. El trabajo te lleva tiempo, ¿verdad? Y bueno, y además, dentro de esos 3 años, como comparto en otros eventos con otras personas, mi evolución, digamos, fue un sube y baja, en donde yo me cuestionaba, pero ¿vale la pena escribir? ¿Continúo? ¿Voy a publicar? ¿No voy a publicar? Tenía que luchar contra la propia imagen mía, decir, bueno, pero mira, acá te estás desnudando prácticamente y contando cosas íntimas. Pero la vida me fue marcando así directamente y decir, bueno, sí, y me daba muestra de que, bueno, y me salían las cosas, las palabras, yo me sentía en mi cuerpo que eso, y después se fue dando hasta llegó el momento de tener que lanzar el libro que se dio este último 2 de junio en la Feria Internacional del Libro.